Will, buenas tardes, Will. Ya, vamos a concentrarnos entonces en la dirigida número 11. A ver, la pregunta número 1 se refiere al proyecto de vida. Determine si las siguientes proposiciones son verdaderas o son falsas y elige la secuencia correcta. Bueno, el proyecto de vida son todos los planes, metas, objetivos que queremos alcanzar, ya sea a corto plazo, ya sea a largo plazo, pero todos esos planes, ¿no? Sueños, metas que nos hemos trazado, tiene que ver con nuestro proyecto de vida. Recordemos además que el proyecto de vida se presenta en la adolescencia. Es a partir de cuarto, quinto año de secundaria, raras veces tercero, a partir de cuarto, quinto año de secundaria, que tú ya estás pensando en el futuro. Como ya vas a terminar el colegio en esa fecha, entonces piensas y planificas y te organizas. Entonces, respecto al proyecto de vida, vamos a colocar la secuencia correcta de verdadero o falso. Algunos ya han colocado su respuesta, me están mandando a través del chat. Vamos a verificar si es así. A ver, por ejemplo, la 1 me dice, ¿se vincula con la elección vocacional? Esto de acá será verdadero o será falso. ¿El proyecto de vida se relaciona o no se relaciona con la elección vocacional? Sí, ¿verdad? Muy bien, claro, se relaciona con una profesión. Así es, Jimena, se relaciona con las profesiones. La elección vocacional tiene que ver con la elección de las profesiones. El proyecto de vida sí se vincula, o sea, sí se relaciona con las profesiones. Si bien es cierto, tener proyecto de vida no solamente es pensar en una carrera profesional, sino también pensar en temas familiares, sentimentales, económicos. Tenemos que hacer un proyecto de vida en el aspecto económico para que ninguna enfermedad nos agarre desprevenidos. Entonces, sí se relaciona con la economía, se relaciona con lo sentimental, así como se relaciona con la elección vocacional. La 1 es verdadero. La 2, el proyecto de vida se estructura a partir de una autoevaluación, por supuesto, ¿no? Para pensar en un proyecto de vida, primero tengo que hacerme un autoanálisis. Por ejemplo, quiero ser ingeniero mecánico, pero tengo los requisitos. Quiero ser veterinario, pero me gustan los animales. Quiero ser profesora, pero tengo paciencia. O sea, tengo que ser sincera, ¿no? Sincero conmigo mismo y evaluarme, ¿verdad? Quiero ser ingeniero. ¿Cómo me va en los números? Allá me va muy bien en los números, entonces significa que sí puedo elegir la carrera de ingeniería. Entonces, tenemos que hacernos un autoanálisis. Muy bien, Castro, la segunda es verdadero. Tenemos que hacernos un autoanálisis. El FODA, recuerda que el autoanálisis que comúnmente nos realizamos es el llamado FODA, ¿verdad? Entonces, evaluamos nuestras fortalezas, autoanalizamos nuestras fortalezas, autoanalizamos las oportunidades, evaluamos las oportunidades, evaluamos nuestras debilidades y también las amenazas. Entonces, hacemos este autoanálisis a través de la técnica llamada FODA. Entonces, mi fortaleza, ya, domino números. Entonces, sí puedo ser ingeniero. Mi oportunidad, se acerca el examen de admisión. Entonces, por más que esté nervioso, el examen de admisión es una excelente oportunidad para medirme, para saber qué tan preparado estoy. Así que cada examen es una oportunidad. Mi debilidad, sobresalgo en números, pero en letras, la verdad, no me va muy bien. Entonces, letras es mi debilidad. Amenazas, justo que iba a comprar mi prospecto, mi padre perdió el trabajo. Entonces, los problemas económicos es una amenaza porque no me va a permitir estudiar o no me va a permitir comprar el prospecto para dar mi examen de admisión. Entonces, sí, es verdadero la 1, es verdadero la 2, pero ¿qué está pasando con la alternativa? ¿Qué está pasando con la alternativa, con el enunciado 3? Dice, principalmente se organiza en la niñez. ¿En la niñez ya estamos pensando en un proyecto de vida en la niñez? No, ¿verdad? Por supuesto, Ángelo o Ángelo, no. Castro me dice falso, Kevin también me dice falso. Claro, en la niñez, difícilmente en la niñez, raras veces en la niñez, pensamos en un proyecto de vida.
peor todavía, organizarlo, o sea, organizar corto plazo, mediano plazo, qué tiempo, qué estrategia vamos a usar, no, ¿no? En la niñez estamos concentrados pues en terminar la primaria, en jugar con los compañeritos del colegio o los vecinitos una vez que terminamos de almorzar, estamos preocupados en otras tareas como el juego, como nuestros padres o el cariño que tienen nuestros padres. Entonces sería falso. La secuencia correcta entonces sería dos verdaderos, los dos primeros son verdaderos y el tercero es falso. Los dos primeros son verdaderos y el tercero es falso, entonces respondemos la cuarta alternativa. Ya varios compañeros me habían mencionado que le sale la cuarta alternativa y eso es la respuesta. Como el caso de Urco, la respuesta está bien, es la cuarta alternativa, al igual que Will, también me mencionó la cuarta alternativa desde un principio, lo mismo que Kevin, ¿verdad? Dos verdaderos y un falso sería la D. La D, la respuesta entonces en la pregunta número 1. Pasamos a la pregunta número 2. Los labios temblorosos de Amelia, su entrecortada respiración y sus ojos humedecidos por las lágrimas evidencian su sorpresa al ver su nombre en la lista de ingresantes. En la lista de ingresantes. Respecto al enunciado anterior, señale la secuencia correcta. A ver, la alternativa. Ya, en este caso me pide la alternativa. ¿Qué alternativa elegimos? ¿Qué le está pasando a Amelia? A ver, Castro, Kevin y Will se animan por la segunda alternativa. Sí, chicos, esa es la respuesta, ¿ya? La segunda alternativa es la respuesta. Amelia está experimentando una emoción, ¿verdad? Amelia está experimentando una emoción, porque hemos dicho que las emociones se caracterizan porque están acompañados de cambios fisiológicos. Alan, Angelo, está bien la respuesta, sale la segunda alternativa. Las emociones están acompañadas de cambios fisiológicos. Y en el ejemplo me están expresando muchos cambios fisiológicos. Por ejemplo, me dice que los labios de Amelia están temblorosos. Ese es un cambio, ¿no? Cuando estamos nerviosos o emocionados, porque mira, hemos ingresado a la universidad, estamos en la lista de ingresantes a la universidad. Vamos a temblar, vamos a saltar, vamos a sentir que nos desmayamos, queremos gritar de alegría, de emoción, queremos abrazar a nuestros familiares, sentimos que el corazón late, hasta va a salirse del pecho. Todos esos cambios se llaman cambios fisiológicos. Entonces, Amelia tiene labios temblorosos, primer cambio fisiológico. Otro cambio fisiológico, su respiración está entrecortada, es un cambio del organismo, es un cambio fisiológico. Sus ojos están humedecidos porque ha llorado por las lágrimas, también es un cambio fisiológico. Y ante la sorpresa, siempre cuando nos sorprendemos, ¿verdad? Un familiar de años nos visita o nos enteramos de algo terrible, cuando nos sorprendemos hay cambios fisiológicos porque se agranda tu ojo, la sorpresa, te ruborizas. Entonces sí es cierto, a Amelia le ha sucedido una emoción. Muy bien, Kevin. La respuesta entonces en la pregunta número 2 sería la segunda alternativa. Acá tenemos el dibujito, ¿no? Mira, esta señorita está emocionada. Entonces, ojos abiertos, párpados hacia arriba, ¿verdad? La expresión del rostro estirado, ¿no? Boca entreabierta, siempre cuando nos emocionamos. Hay muchos cambios fisiológicos. Las emociones, recuerda que las emociones son de corta duración. Las emociones son breves, de corta duración. En cambio, los sentimientos eran de larga duración y los sentimientos no tenían estas características. Los sentimientos no tenían cambio fisiológico, las emociones sí. Entonces sabemos que existen dos tipos de emociones. Tenemos las emociones esténicas, llamado también emociones activas, y tenemos a las emociones asténicas, llamado también emociones pasivas. El primer grupo de emociones te activa, te mueve, ¿no? Genera movimientos, te exalta, genera una reacción emocional que provoca un aumento de la actividad mental. El primero nos moviliza. Entonces, el primero está relacionado incluso con el simpático. El sistema nervioso simpático lo que hace es activa el organismo, ¿no? Ante una balacera corremos, escapamos, nos lanzamos al suelo. Entonces, si tú corres, te lanzas al suelo,
te lanzas al costado cuando justo el carro casi te atropella, entonces la emoción que hemos experimentado es este de acá, la emoción estética. Si ahorita hay un temblor o un terremoto y tú inmediatamente reaccionas, sales, corres. En ese momento tenemos este primer grupo de emociones que se encuentra relacionado con el sistema nervioso simpático. El simpático generalmente te activa, en cambio el parasimpático generalmente te inhibe. De ahí que el parasimpático se encuentra relacionado con el segundo grupo, con las emociones asténicas o pasivas. Acá el sujeto no sabe cómo reaccionar, se queda paralizado, no sabe si correr hacia la derecha, hacia la izquierda o si lanzar hacia el suelo, quiere gritar y siente una sensación de nudo en la garganta. En vez de que la respiración aumente, al contrario, la respiración disminuye. Entonces, en el primero, la respiración aumenta, en el segundo, la respiración disminuye. En el primero te ruborizas, o sea, se enrojece, ¿no? Se enrojece el rostro. En el primero te ruborizas, en el segundo empalideces, ¿verdad? El rostro pálido. En el primero aumenta el ritmo cardíaco, aumenta los latidos del corazón, como cuando hay una balacera o aparece un perro pitbull y nos persigue. En el primero aumenta el ritmo cardíaco, en el segundo sería lo contrario, disminuye el ritmo cardíaco. Entonces, este tipo de emociones asténicas se relaciona con nuestro organismo porque nos inhibe, disminuye nuestra actividad, disminuye nuestra conducta, paraliza incluso el curso de nuestro pensamiento, o sea, nos quedamos nublados, ¿no? Es como cuando sales a exponer y como te molestan tus compañeros, de pronto sientes que se te olvidó todo, ¿no? Se te nubló la mente y no sabes qué hacer, no sabes qué decir. Entonces se paraliza el curso del pensamiento. La capacidad de discernir. Discernir es darnos cuenta, o sea, no nos podemos dar cuenta. En ese momento que el carro casi nos atropella, no hemos podido darnos cuenta de la gravedad, porque si el carro nos agarraba, adiós vida, ¿no? Pero no nos permite darnos cuenta, no nos permite discernir. Así que lo único que hacemos es, nos quedamos paralizados y felizmente el carro frenó en seco. Entonces no te permite darte cuenta a nivel mental, a nivel, en este caso, de tomar decisiones, el habla, incluso sientes un nudo en la garganta y hay impedimento para poder actuar. Son las clasificaciones de las emociones según el grado, o sea, según la intensidad. ¿Quién tiene mayor intensidad? El primero. ¿Y quién tiene menor intensidad? El segundo. Emociones. El llanto, por ejemplo, es una reacción emocional. La sorpresa, por ejemplo, es otra reacción emocional. El enojo, ¿no? El enojo. Cuando tú estás enojado hay cambios fisiológicos porque hasta incluso la ceja se dobla, el rostro está rígido. También el enojo. El ruborizarse. Ahí está, rojitos sus cachetitos, su carita, también, ¿verdad? Es una respuesta emocional. La alegría extrema, extrema, cuando estamos eufóricos, también sería una reacción emocional. Seguimos, vamos a pasar a la preguntita 3. Pese a ser muy inteligente y tener 9 años, Calixto sigue confundiendo el orden de las letras cuando escribe. Si los padres de Calixto desean que supere esta dificultad en la escritura, ¿a qué psicólogo llegarían a recurrir? A ver, ¿qué psicólogo ayudaría en estos casos si Calixto, si este pequeñito tiene problemas con la escritura? O sea, ¿qué rama de la psicología se encarga de abordar esta situación con esta persona, ¿no? Con este pequeñito de 9 años. Will, tu respuesta está bien. Núñez, tu respuesta está bien. Kevin, ¿seguro? A ver. Urco, tu respuesta está bien. Alex, tu respuesta está bien. Angelo, Leonela, tu respuesta está bien. El psicólogo que se encargaría de abordar este problema es el psicólogo educativo, ¿ya? El psicólogo educativo. El psicólogo educativo trata con los escolares. Los escolares tienen muchos problemas, tienen muchos conflictos. Se encarga de la consejería, de la orientación, en el caso del psicólogo educativo.
El psicólogo educativo trata de los conflictos que tienen los escolares. ¿Ya? A ver, ¿qué problemas pueden tener los escolares? Pueden tener problemas de atención, problemas de concentración, problemas de bullying, problemas de autoestima. Entonces, en el colegio, el colegio, hoy en día es obligatorio que el colegio tenga su psicólogo, ¿no? O su psicóloga, ¿verdad? El colegio, primaria, inicial, secundaria. Si el colegio es grande, siquiera unos 2 psicólogos. Si el colegio es pequeñito, mínimo un psicólogo. Está reglamentado. Según el Ministerio de Educación, todo centro educativo, particular o privado, debe tener su psicólogo para abordar los problemas de los escolares. ¿Qué otros problemas pueden tener los escolares? Aparte de la atención, de la concentración, de la autoestima, de la rebeldía, en el caso de adolescentes escolares, también algunos escolares tienen problemas en la pronunciación. Algunos sufren de dislalia cuando tienen problemas en la pronunciación. Tú sabes que todo pequeñito a la edad de 3 o 4 años puede tener problemas en la pronunciación. En lugar de decir carro, de repente dicen carro, o sea, no lo pronuncian bien, ¿no? Porque obviamente está madurando pues su aparato fonador. O sea, es normal que 3, 4 añitos, a pesar de que hablen, tengan problemas con la pronunciación. Pero ¿qué sucede si pasa más años y sigue teniendo esos problemas? Entonces, para corregir los problemas del habla en los escolares, como la dislalia, o los problemas en la escritura en los escolares, como la disgrafía, porque este es un caso de disgrafía. Sí, este de acá, en la pregunta 3, es un caso de disgrafía. La disgrafía es cuando tienen problemas en la escritura. Tú le dictas, por ejemplo, porque es al 6, 7 años el profesor hace el dictado, ¿no? 6, 7, 8 años el profesor, a ver, escriban, dictado número 1, mesa número 2, balanza número 3. Entonces, cuando tiene problemas con la escritura, confunde las letras, confunde constantemente la C con la S o la B con la D. Hasta cierto punto, esa confusión es normal. Incluso muchos de nosotros hasta ahora nos confundimos. Pero cuando ya la confusión es mayor, ¿verdad? O en vez de escribir, nosotros escribimos de la izquierda hacia la derecha, ¿no? Pero este pequeñito escribe al revés, de la derecha hacia la izquierda. Entonces tiene problemas con el orden de la escritura. La letra A lo dibuja, por ejemplo, al revés. La A es una bolita con su colita, ¿no? Pero este lo hace al revés. Entonces sospechamos que a lo mejor este pequeñito tiene problemas de disgrafía, problemas en la escritura. Entonces el psicólogo educativo tiene que averiguar cuál es la causa de ese problema. O sea, no está viendo bien, quizás medida de la vista, o la causa es emocional, hay maltrato en el colegio, maltrato en la casa, y por eso se refleja de esa manera. Tiene que buscar la causa. Problemas entonces en la pronunciación, en escolares dislalia, problemas en la escritura, en los escolares se llama disgrafía, problemas en la ortografía, se llama disortografía. No sé si han visto casos de pequeñitos que sufren de disortografía, empiezan a escribir derechito, o sea, por acá, y su letra termina por abajo. O sea, empiezan a escribir por aquí y su letra termina por abajo. O escriben, por ejemplo, la letra A chiquito, la letra O grandote, la letra E chiquito, o sea, es bastante amorfo las letras. Entonces, en ese caso estamos hablando de disortografía. También otros problemas que pueden sufrir los escolares es la llamada discalculia, o sea, problemas en los cálculos matemáticos. Repito, hasta cierto punto es normal, pero cuando ya no comprende ciertas edades, podemos pensar que es un trastorno la discalculia. Por ejemplo, 3 más 2, 5, ¿cierto? A los 6 años, 3 más 2, 5, todos los pequeñitos saben a los 6 años que 3 más 2 es 5. A los 7 años, todos los pequeñitos saben que 3 más 2 es 5. A los 8 años, 3 más 2 o más, o 2 más 3, todos los pequeñitos saben al revés y al derecho la suma. Pero ¿qué pasa si tiene 9 años? O 10 años. Mira, 10 años y todavía no sabe cuánto es 3 más 2. 10 años todavía no puede sumar 3 más 2. 10 años, ¿ah? Entonces, ahí quizás hay un problema con los números, un problema con la matemática, la discalculia. Igual, ¿no? Hay que buscar cuál es la causa de ese problema a nivel numérico, ¿verdad? Si tiene trauma con la matemática o el profesor en el colegio le pegan, lo asoció,
problema visual y problema con la postura, o sea, siempre hay que averiguar la causa. Entonces, todos esos trastornos se llaman trastornos del aprendizaje, trastornos en el ámbito del escolar. Y el psicólogo educativo se encarga de abordar, desarrollar, analizar, orientar para que la persona supere esos problemas en los escolares, como el caso de este pequeñito que teniendo 9 años, ya tiene 9 años, está confundiendo el orden de las letras. Cama, ¿no? Entonces, escribir cama, la letra A va al final, pero de repente lo pone al inicio y él lee cama. Entonces, ¿tiene solución? Sí, tiene solución, ¿verdad? Y la solución, pues, se va a encargar de enfrentarlo el psicólogo educativo, ¿sí? Ahora sí, vamos a continuar. En cambio, si el problema hubiera sido de la empresa, psicólogo organizacional, ¿no? Empleados estresados, empleados desmotivados, trabajadores que no quieren ya ir al trabajo, no quieren producir adecuadamente, se sienten desmotivados, pelean constantemente los compañeros de trabajo, organizacional. El psicólogo clínico es más cuando hay problemas mentales, emocionales, angustia, depresión, trastorno bipolar, anorexia, bulimia, alucinaciones. Hace la terapia en esos casos. En casos abiertos, en casos generales. No es como el educativo que es más específico, ¿verdad? Y el psicólogo social obviamente trata problemas que ocurren en la sociedad. Pandillaje, por ejemplo, es un problema social. La delincuencia es un problema social hasta ahorita. Las actitudes, los prejuicios, la discriminación son temas de la psicología social. Cómo influye en nosotros la familia, cómo influye en nosotros la escuela, cómo influye en nosotros los amigos, cómo influye en nosotros los medios de comunicación, en nuestras preferencias, en nuestra elección presidencial. Todo eso se encarga la psicología social. Pasamos a la preguntita 4. Aristóteles. Tú sabes que Aristóteles es el padre de la psicología, ¿verdad? Claro, él es el padre de la psicología antigua, porque en la época antigua la psicología no era una ciencia, y en la época antigua la psicología estaba muy ligada a la filosofía. Entonces, habían filósofos como Aristóteles, como Descartes, como John Locke y otros filósofos que hablaban acerca del alma, como Platón. Aristóteles, padre de la psicología antigua, padre de la psicología científica, conocido como el Estagirita, escribe varias obras. En psicología escribió la obra Peripsique, que significa alrededor del alma, tratado del alma o sobre el alma. En esta obra Peripsique, Aristóteles consideraba que cada ser vivo tiene su propia alma. ¿Cuáles son? Según Aristóteles, cada ser vivo tiene su propia alma. En filosofía también, de repente, tu profesor de filosofía también te lo ha mencionado, ¿verdad? Muy bien, Will Castro, tu respuesta es correcta, al igual que Shirley, tu respuesta también es correcta. Sus compañeros me están mencionando por interno que le sale la respuesta a la letra A, ¿sí? Alma vegetativa, alma sensitiva y alma racional. Estos tres son los tipos de alma según el filósofo Aristóteles. Según el Estagirita, entonces en la pregunta 4 la respuesta es la letra A. La letra A. Urco también me mencionó la letra A, ¿sí? Sería entonces Aristóteles. Recuerda que para Aristóteles el hombre tiene un alma llamado alma racional que le permite pensar. Los animales tienen alma llamado alma sensitiva que les permite moverse. Es que en esa época se pensaba que el cuerpo, que es materia, no piensa, no se mueve. El alma, que es abstracto, seguramente le permite hacer todas esas actividades, ¿verdad? Entonces, el hombre tiene alma racional, piensa, decide, planifica, se organiza. Los animales tienen alma sensitiva y las plantas tienen el alma vegetativa. Las plantas que preparan su propio alimento a través de la fotosíntesis, lo sabemos. En esa época se creía que las plantas también tenían su propia alma vegetativa. Entonces, esta sería la respuesta. En la obra Peripsique, Aristóteles mencionó estos tres tipos de alma, ¿ya? En la segunda alternativa,
Esta clasificación que tú miras en la segunda alternativa es de Platón. El filósofo Platón clasificó el alma también en tres partes, pero no dijo de que cada ser vivo tiene su alma, no, no dijo. Él clasificó el alma en tres partes, pero lo distribuye en el mismo cuerpo. O sea, según Platón tenemos un alma a la altura de la cabeza, tenemos otra alma a la altura del corazón y tenemos otra alma a la altura del vientre. El alma de Platón que se localiza a la altura de la cabeza es el alma racional, que nos permite pensar. El alma irascible se ubica en el corazón. De ahí que nos emocionamos, nos enojamos, nos emocionamos, nos apasionamos. Algunos hasta somos muy intensos, ¿verdad? El alma irascible. Y el alma concupiscible, o llamada también alma apetitiva, se localiza pues en el vientre. Es un alma impulsiva. Cada vez que actuamos de manera impulsiva es que estamos utilizando ese tipo de alma. Platón también dijo que el alma dependía de la clase social, ¿no? Que el alma racional lo tienen los filósofos, irascible los guerreros y concupiscible la clase más baja, artesanos, agricultores. Pero en este caso la pregunta 4 no me está hablando de Platón, sino de Aristóteles. Entonces, tomando en cuenta la filosofía de Aristóteles, la respuesta sería la alternativa A. ¿Listo? Entonces la respuesta sería la alternativa A. Cada ser vivo tiene su propia alma. Pasamos a la preguntita número 5. A veces, a pesar de llevar ropa interior, no nos percatamos de su presencia, debido a que nuestra piel se acostumbró a su presencia. Entonces, ¿cómo se le llama a este acostumbramiento? ¿Cómo se le llama a este acostumbramiento? Se le llama, muy bien Kevin, tu respuesta está bien. Lozano Jimena, también tu respuesta está bien. Por acá tenemos la respuesta de Fabiana, al igual que Urco. Muy bien, la respuesta entonces sería la alternativa C. Adaptación, ¿verdad? La adaptación sensorial. Fiorella, sí, la respuesta es adaptación sensorial. Alex, tu respuesta es correcta, la adaptación sensorial. Es cuando nos acostumbramos, ¿verdad? Nos acostumbramos a estímulos constantes, nos acostumbramos a estímulos frecuentes. Entonces tú estás con tu ropita interior, me imagino que te has cambiado temprano en la mañana, porque todos los días tenemos que cambiarnos la ropa interior. Temprano te has puesto tu ropita interior y ahorita que estás en clase, estás tan concentrado en tu clase que ni siquiera sientes la presencia de tu truza o de tu ropa interior. Es porque tu piel se acostumbró a la presencia constante de toda la mañana de tu ropa interior, ¿verdad? Lo mismo sucede cuando usamos anteojos, ¿no? Cuando usamos anteojos. Los primeros días cuando tú usas anteojos te incomoda, presiona incluso a esta altura, acá también te deja marca, presiona a esta altura, pero conforme tú vas usando de manera frecuente tus anteojos, entonces ya te acostumbras. Tanto es así que a veces ni notas la presencia de tus anteojos. Te vas a la ducha a bañarte, te has quitado toda la ropa menos tus anteojos. Y cuando ves las gotitas que caen, ahí recién, ¿no? Uy, tenía que retirarme los anteojos. Entonces, tanto nos hemos acostumbrado que hasta te vas a dormir con todo y anteojos, ¿verdad? Sí, ¿no? Alguna vez de repente nos ha sucedido eso, entonces nos hemos adaptado. Al reloj también, ¿no? Al principio usamos el reloj, al principio sentimos la presencia del reloj, pero de tanto usar toda la mañana porque necesitamos guiarnos de la hora, entonces ya nos hemos acostumbrado a la presión del reloj. El anillo también, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado a la presencia del anillo, que hasta cuando dormimos o nos bañamos nos hemos olvidado retirarnos nuestra sortija, nuestro anillo. Gracias a la adaptación sensorial podemos, por ejemplo, acostumbrarnos a estar sentado 5 horas, 6 horas que dura tu clase. Al principio es incómodo, no sabes ni cómo sentarte, pero después ya, ¿no? Recuerda que al principio era difícil durar y escuchar tu clase hasta el mediodía. Ahora ya pues tranquilamente puedes escuchar tu clase hasta las 2 de la tarde y un poquito más. Los choferes entonces se acostumbran a estar sentados 8 horas, 9 horas, 10 horas. El policía de tránsito se acostumbra a estar de pie 5, 6, 7 horas, ¿verdad?
También podemos acostumbrarnos a sonidos. Si vives al costado del mercado, te acostumbras al bullicio del mercado. Si vives al costado de la riel del tren, te acostumbras al sonido del tren. Si alguien trabaja recogiendo la basura, se acostumbró al olor fétido de la basura. Todas estas alternativas son las propiedades de las células o receptor. Son las propiedades de nuestra piel. Nuestra piel está rodeada de células. Nuestros tejidos están rodeados de células. Y nosotros podemos acostumbrarnos a estas células, a estos receptores. Entonces, cuando nos acostumbramos se llama adaptación sensorial. Cuando transformamos un estímulo en impulso nervioso, eso se llama transducción. Transformar un estímulo en impulso nervioso se llama transducción. Cuando nuestra piel siente el agua fría o el agua caliente o la ropa que nos vamos a poner, cuando nuestra piel detecta un estímulo y sufre una alteración por la presencia de ese estímulo, a esa alteración se le llama irritabilidad o excitabilidad. Es detectar la presencia del estímulo. Entonces, en la 5 la respuesta sería la alternativa C. En la 6, la psicología es considerada como una ciencia, ¿verdad? Sabemos que la psicología es considerada como una ciencia, pero para ser considerada una ciencia, ¿qué requisitos tiene que cumplir? La psicología es considerada como ciencia porque, ¿por qué la psicología es una ciencia? Algunos se están animando por la primera alternativa, otros por la cuarta alternativa. La mayoría, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 se están animando por la cuarta alternativa, más Shirley y Angelo, que también se anima por la cuarta alternativa, lo mismo que Fiorella. ¿Todos son válidos? Todos son válidos. A ver, vamos a verificar si todos son válidos. Por supuesto, en la pregunta 6, la respuesta sería la cuarta alternativa, todos son válidos. La psicología es una ciencia. ¿Qué tipo de ciencia es? Según Mario Bunge, la psicología es una ciencia fáctica. Repito, según Mario Bunge, la psicología es una ciencia fáctica. Según este epistemólogo, el que clasifica las ciencias, el que estudia las ciencias, según este epistemólogo Mario Bunge, la psicología es una ciencia fáctica o una ciencia real. Dentro de las ciencias fácticas están las ciencias sociales, están las ciencias humanas, porque la psicología es una ciencia social, ya que brinda un servicio a la sociedad. La psicología es una ciencia humana, ya que se concentra principalmente en estudiar la conducta de los seres humanos. Pero, ¿qué me dice? A ver, ¿por qué la psicología es una ciencia? Porque estudia la conducta objetivamente, sí. Estudia la conducta de manera objetiva, hasta en condiciones de laboratorio, usando la extrospección, usando el método experimental. Recoge datos, por supuesto, recoge datos concretos, recoge datos reales. Entonces, las dos primeras son correctas. Como ciencia usa procesos metodológicos, sí. Toda ciencia, para llamarse ciencia, tiene que tener un objeto de estudio y tiene que presentar métodos. La ciencia es un conjunto de conocimientos, así se define la ciencia. Es un conjunto de conocimientos que tiene un objeto de estudio, la conducta en este caso, y tiene métodos. Bueno, todas son correctas, ¿no? Todas las anteriores son válidas. Y la cuarta alternativa, la letra D, me dice todos son válidos. Está bien, la respuesta en la 6 sería la cuarta alternativa. Pasamos a la preguntita número 7. En una sesión de psicoterapia, el terapeuta le dice a su paciente, por lo que me dices, creo que en este momento de tu vida estás estancado. Es como si estuvieras caído en un pozo y sientes que ya no hay salida. Para que el paciente pueda entender a lo que se refiere su terapeuta, caer en un pozo, es necesario que haya alcanzado la etapa del desarrollo intelectual llamado, está entre comillas, ¿no? A ver, ¿cuál de las etapas de la inteligencia o del pensamiento me permite entender esto que está entre comillas? ¿Qué significa caer en un pozo? ¿Cuál marcas entonces? A ver, tengo como respuesta Jimenita. ¿Segura?
Ángelo, tu respuesta está bien. Castro, Carla, tu respuesta está bien. Ya. Algunos están entre la C y la D, pero la respuesta va a ser la última alternativa, operatorio formal. Operatorio formal o llamado también operatorio abstracto. ¿Por qué, profesora? A ver, explíqueme. ¿Por qué sale operatorio formal y por qué no sale operatorio abstracto? Perdón, concreto. ¿Por qué? A ver, el concreto coincide con la niñez, ¿no? Sí, el concreto coincide con la niñez. En cambio, el abstracto o formal coincide con la adolescencia, ¿ya? Entonces vamos a recordar las características. Tú, por ejemplo, estás en esta última etapa. Como tú eres un adolescente, a partir de la adolescencia estamos acá, en el operatorio formal o abstracto. Los adolescentes tienen pensamiento abstracto. O sea, no es como el caso anterior que los niños tienen un pensamiento concreto. Los adolescentes tienen un pensamiento abstracto. ¿Qué cosa significa? Que a los niños tú le puedes hablar de mesa, de silla, de carro, de televisión, ¿no? Televisor, sí te va a entender porque son cosas que se pueden tocar. Su pensamiento es concreto, hasta suman con los dedos de la mano, con caramelos, con lo que pueden ver o tocar. Su pensamiento es concreto. En cambio, yo no creo que tú sumas con los dedos de la mano, ¿no? Alguien de ustedes se pone a sumar 4 más 3. Un ratito, profesora, con los deditos de la mano están 4 más 3. No, ¿verdad? Como que a veces sí. No, no, ustedes se ponen a sumar mentalmente. Es más, hasta cuando el número está elevado a la potencia, ustedes se ponen a resolver mentalmente. Es que tu pensamiento es abstracto. Has llegado a ese nivel más alto de pensamiento abstracto. Haces operaciones mentales. Incluso ya entiendes palabras que no se tocan. Por ejemplo, palabras que se tocan, mesa, la mesa se puede tocar. Palabras que se tocan, silla, la silla se puede tocar. Pero palabras que no se tocan, teorema. ¿El teorema se puede tocar? No. ¿La hipotenusa se puede tocar? Tampoco. ¿Un concepto se puede tocar? No. Entonces, todo lo abstracto lo vas a aprender en esta última etapa, operatorio formal. Acá ya entiendes qué es un teorema, qué es un postulado, qué es una hipotenusa, qué es un cateto opuesto. O sea, ya puedes entender a partir de los 11 años. Pero si tu hermanito tiene 8 años y está en el concreto y le decimos, aplica en ese problema el teorema de Pitágoras. A los 8 años, a los 9 años, no te va a entender qué cosa es el teorema de Pitágoras. ¿Qué es eso? Te va a decir, ¿no? ¿Dónde venden? O sea, va a pensar que es algún dulce que todavía no ha comido. O sea, no sabe qué es un teorema, no sabe qué es un postulado, no sabe peor todavía qué es un axioma, cateto opuesto, no sabe, porque su pensamiento es concreto. En cambio, a partir de los 11 años, tú, por ejemplo, ya tienes un pensamiento abstracto. Pero otra característica de esta etapa, chicos, es que acá aparece el lenguaje metafórico. ¿Qué es el lenguaje metafórico? Es el lenguaje que te permite entender poemas, te permite entender poemas y refranes, ¿ya? Te permite entender las palabras no tal y como está escrito, sino tú tienes que interpretar. Por ejemplo, cuando decimos, ese paseo estaba bonito, o esa fiesta estaba bacán, esa fiesta estaba espantosa, esa fiesta estaba horrorosa, ¿no? O esa fiesta estaba monstruosa. No significa que haya estado lleno de monstruos. No, no. Entonces, cuando tú dices esa fiesta estaba en este caso, bacán, de pelos, por ejemplo, es que tú das a entender que estaba muy bonita la fiesta. Entonces, usas un lenguaje de forma literal, quiere decir que para interpretar, ¿cierto? Entonces, eso ya se entiende a partir del estadio operatorio formal. ¿Correcto? Es el lenguaje de los poemas, es el lenguaje de los refranes. Dime con quién andas y te diré quién eres. En boca cerrada no entran moscas. O sea, tú puedes interpretar y ya sabes qué quiere decir en boca cerrada no entran moscas. Pero tu hermanito, si a tu hermanito que es chismoso tú le dices, cállate, porque en boca cerrada no entran moscas,
el pequeñito se va a poner a buscar las moscas. ¿Dónde hay moscas, hermana? ¿Cuál moscas me estás hablando? No, es literal, le decimos, ¿no? No es así como le escuches, es literal. Pero el pequeñito no lo va a entender. Nosotros sí, porque nosotros ya hemos pasado, o en el caso tuyo, tú estás en el operatorio formal, ¿ya? Los refranes, entonces tenemos que interpretar. Los poemas también, ¿no? Es más fría que un témpano de hielo. ¿Qué significa que una señorita sea fría, más fría que un témpano de hielo? ¿Significa que la señorita es hielo? ¿La señorita es un refrigerador? ¿La señorita es un refrigerador andante? No, ¿verdad? Significa que no es cariñosa, muy bien, que no es afectuosa. Entonces, más fría que témpano de hielo, no lo vamos a tomar así como lo escuchamos, lo vamos a interpretar. Mi amor es lo más sublime, amor sublime. ¿Qué significa amor sublime? ¿Qué significa amor ciego? ¿Qué significa amor pirata? ¿Que en realidad nos falta un ojo? No, ¿verdad? O sea, no nos damos cuenta, profesora, hay que interpretarlo. No nos damos cuenta de los errores de la pareja. Entonces, ese lenguaje de poemas, ese lenguaje de refranes, se logra en esta última etapa, operatorio formal. Y acá es así, ¿no? Literal. El terapeuta le dice, te encuentras estancado en tu vida como si hubieras caído a un pozo sin salida, como si estuvieras dentro de ese pozo. Y obviamente el paciente tiene que entender e interpretar a qué se refiere con caer en un pozo, ¿no? O sea, ya es lo último en este caso, ¿no? La peor situación en la cual nos encontramos y sentimos que ya no hay salida. La cuarta entonces, ¿no? Operatorio formal. En la pregunta 8 me dice, acto de un organismo que se puede abordar objetivamente, registrado y estudiado por la psicología científica. ¿Cuál de todas las alternativas? Es un acto de un organismo, se puede estudiar objetivamente, se puede registrar, además forma parte del estudio de la psicología como ciencia. Cuya, Castro y Kevin se animan por la primera alternativa, al igual que Lozano y Kevin Urco también se animan por la primera alternativa. Y la primera alternativa es la respuesta, chicos. Por supuesto. Conducta. Conducta. Conducta es toda acción, toda actividad que se puede ver. Como se puede ver, entonces se puede registrar objetivamente. Como se puede ver, la psicología en su etapa científica a partir del conductismo, se concentró en el estudio de la conducta. Entonces, cualquier acción observable por otro sujeto es una conducta. De ahí que nosotros tenemos conducta, los animales tienen conducta, pero las plantas no, porque no pueden ser observados por otros. Entonces, la conducta es una acción observable, medible, verificable, demostrable. En cambio, la mente, no podemos ver la mente, objetivamente, no, la mente es subjetivo. Los procesos mentales son subjetivos. El alma, profesora, el alma se estudia científicamente. Mentira, ¿no? El alma se estudió en la etapa precientífica. La conciencia o la mente no se puede ver. No podemos ver qué piensas, qué imaginas, no podemos ver si has entendido o no has entendido la clase, salvo que te pregunte y me escribas o respondas. Ahí sí, ¿no? Pero yo no puedo ver qué está pensando el compañero, qué está pensando nuestros padres, a lo mejor está lleno de preocupaciones, no podemos ver. En cambio, la conducta sí. Entonces, en la 8 la respuesta sería la alternativa A. Acá tenemos un cuadrito de las etapas, ¿verdad? Las etapas de Piaget, las etapas del pensamiento o el intelecto según Jean Piaget. Hay 4 etapas o estadios. La primera etapa es la etapa sensoriomotriz, la segunda etapa es la etapa preoperatorio, la cuarta etapa es el operatorio concreto, donde entiende que es mesa, que sí, o sea, lo que puede tocar. Su pensamiento es concreto, pero no es abstracto. Acá tenemos. Su pensamiento lógico es concreto de los niños, porque coincide con la niñez, mira, 7, 8 años, los niños. Su pensamiento lógico es concreto, pero no es abstracto. En cambio,
En el último, en la última etapa, operatorio formal u operatorio abstracto, a partir de los 11 años, coincide con la pubertad, coincide con la adolescencia, ahora sí, ¿no? Su pensamiento se hace más abstracto. Opera mentalmente, entiende palabras abstractas, su lenguaje es metafórico, usa la deducción, el razonamiento deductivo acá. Acá su razonamiento es deductivo, en el caso anterior su razonamiento es inductivo. La primera etapa se llama sensorio motriz, 0 años hasta los 2 años. Esta etapa coincide con la primera infancia. El sensorio motriz coincide con la primera infancia. En cambio, el preoperatorio coincide con la segunda infancia. Entonces, así sería la secuencia. Primera infancia, segunda infancia, luego sigue niñez y luego sigue pubertad más adolescencia. En la etapa sensorio-motriz, el bebé, el pequeñito, es un lactante. Toma la teta de la mamá, tiene reflejos y sus sentidos, al igual que su actividad motora, poco a poco, estando en contacto con el medio, se van desarrollando. En la niñez, perdón, en la segunda infancia, su pensamiento es simbólico. Quiere decir que ya puede representarse mentalmente al perro, ya puede representarse mentalmente al gato. Aparte del pensamiento simbólico, ya tiene lenguaje y empieza a imitar. Imita a su personaje favorito, estando presente o no estando presente. Imita la imitación, el egocentrismo, el animismo está presente en la etapa preoperatorio. Acá todavía no realiza operaciones matemáticas, por eso se llama pre. 2 años, 3 años, 4 años, todavía no suma, todavía no resta, por eso se llama pre. En cambio acá sí, acá ya realiza operaciones, ya suma, ya resta, ya multiplica, ya ordena de mayor a menor, de menor a mayor, ya clasifica, ya puede realizar operaciones mentales, pero con lo que puede ver, con lo que puede tocar. En cambio, en esta última etapa, todo es mental, abstracto. Bueno, eso para precisar una preguntita anterior que teníamos por ahí. Ahora vamos a pasar a la pregunta 9. Estamos en la 9, chicos. Lamarck. En tu curso de biología has escuchado hablar de Lamarck. En química también puede ser. Lamarck formuló una de las primeras teorías de la evolución biológica. Acuñó el término biología para designar la ciencia de los seres vivos y fue el fundador de la paleontología de los invertebrados. De acuerdo a los planteamientos de Howard Gardner, este caso citado correspondería a qué tipo de inteligencia. Si Lamarck fue capaz de hacer todo ello, es que él presentó qué tipo de inteligencia. Alex, Leonela, tu respuesta está bien. Kevin, Cóndor, tu respuesta es correcta. Castro, tu respuesta está bien. Shirley Núñez, Cristén, tu respuesta está bien. La respuesta sería entonces, ahí está, la primera, ¿no? La primera alternativa, naturalismo. Inteligencia naturalista. ¿Quiénes tienen inteligencia naturalista? Los biólogos, los zoólogos, los botánicos, los jardineros, el ingeniero forestal, el ingeniero agrónomo. Si alguien de ustedes se animó a estudiar ingeniería ambiental, ingeniería agrónoma, biología, tienen inteligencia naturalista. Te gustan las plantas, tienes tu biohuerto en tu casa, ya estás cosechando de repente varias plantitas, estás cosechando tus tomates. Entonces tienes inteligencia naturalista. La persona que tiene inteligencia naturalista cuida las plantas, cuida la naturaleza, cuida los animales, preserva la tierra, preserva los suelos. Como el geólogo, claro, el geólogo también tiene inteligencia naturalista. Entonces, un jardinero, el guardabosques, tiene inteligencia naturalista. El zoólogo, el veterinario, cuida, protege, cura a los animales, tiene inteligencia naturalista. Entonces, cuida la naturaleza, cuida la planta, cuida los suelos. ¿Ya? Esta es la teoría de Howard Gardner, ¿no? La teoría de Howard Gardner, chicos, ¿cómo se llama?
teoría de las inteligencias múltiples, ¿sí? Hace muchos años atrás se pensaba que la inteligencia era una sola, que solamente el que sabe números es inteligente. Eso se pensaba antes. Inteligente el que domina números. Pero en la actualidad se sabe de que no solamente el que domina números es inteligente, sino también hay otro tipo de inteligencias. Existe también otro tipo de inteligencias, ¿ya? Entonces, tenemos también la inteligencia, según el gráfico, puedes visualizar, tenemos la inteligencia visoespacial. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? 8 tipos de inteligencia, múltiples, o sea, varios tipos. Tenemos la inteligencia espacial o la inteligencia visoespacial. ¿Quiénes tienen inteligencia espacial? Las personas que pueden visualizar de manera tridimensional. Por ejemplo, los profesores de números pueden visualizar de manera tridimensional. También los arquitectos, ¿cierto? El ingeniero civil, por supuesto. Ellos pueden imaginarse, ¿no? Todo el entorno o el contorno para poder construir algo, un puente, una casa, por ejemplo. Ellos tienen inteligencia espacial o visoespacial. También vas a necesitar este tipo de inteligencia cuando juegas ajedrez. Al jugar ajedrez, también se presenta esta inteligencia porque tienes que imaginarte el entorno para saber cómo vas a mover la ficha o para saber cómo vas a mover las piezas, ¿cierto? En ese caso también hay inteligencia espacial. El otro tipo de inteligencia es la inteligencia lingüístico verbal. En este tipo de inteligencia la persona sobresale a la hora de hablar o a la hora de escribir, cualquiera de los dos. Sobresale hablando o sobresale escribiendo. Repito, cualquiera de los dos. En este tipo de inteligencia. Por ejemplo, tenemos a los literatos, a los poetas, a Mario Vargas Llosa, a Bryce Echenique. Si te gusta contar cuentos, escribir ensayos, entonces tienes este tipo de inteligencia. Inteligencia lingüística. Tú mismo eres, ¿no? Contando ahí cuentitos a todos tus sobrinos o a todos tus hermanitos que atentos te están mirando, ¿verdad? Tan bueno eres contando esos cuentos que te piden que cuentes más, ¿cierto? Entonces tienen ese tipo de inteligencia. Inteligencia lingüística. ¿Cuál más tenemos? La inteligencia lógico-matemático. Bueno, los que sobresalen en números tienen este tipo de inteligencia lógico-matemático. Destacan en números. La inteligencia kinestésico-corporal, los que destacan en los movimientos. Todo lo que tenga que ver con los movimientos. Por ejemplo, un deportista, un actor, una actriz tiene inteligencia kinestésico-corporal. Los que destacan en la música, elaboran música, interpretan, escuchan, analizan melodías, crean melodías. Un DJ, un ingeniero de sonido, tiene inteligencia musical. Los que saben entender a los demás, ponerse en el lugar de la otra persona, así como los psicólogos, tienen inteligencia interpersonal. Los que saben comprenderse a sí mismos, dominar sus pensamientos, dominar sus emociones, controlarse o autocontrolarse, inteligencia intrapersonal. Acá también están los poetas, así como los filósofos que analizan sobre sí mismos. Y la naturalista, que es la clave, se llama inteligencia ecológica o inteligencia naturalista, que consiste en cuidar las plantas. Está representado por una hojita, porque cuidamos la planta en la naturaleza. Pregunta número 10. ¿Cuál de todas las alternativas es un proceso psicológico afectivo? Solamente afectivo. Solamente afectivo. Urco me dice la cuarta alternativa, Kevin me dice la primera alternativa, Kevin Giles de la Cruz se anima por la cuarta alternativa, Cuya Urbina se anima por la cuarta alternativa, solo proceso afectivo. Núñez y Castro Tello se animan por la cuarta alternativa y la respuesta sería la cuarta alternativa. A ver, Jimena, ¿está bien tu respuesta? La cuarta alternativa, proceso afectivo. Los procesos afectivos son los procesos que tienen que ver con el agrado o el desagrado
o el vínculo con una persona o con un objeto. Procesos afectivos, emociones. Las emociones son procesos afectivos. Los sentimientos son procesos afectivos. Las pasiones son procesos afectivos. Hay 4, ¿ya chicos? Eh, a ver, emociones, pasiones, sentimientos y, ¿cuál estaría faltando? El estado de ánimo. Entonces son procesos afectivos. Tiene que ver con la alegría, con la tristeza, con los celos, con el enojo, con la sorpresa, con el nerviosismo. Todos ellos son procesos afectivos. En este caso, la pasión. Las pasiones que dominan nuestra voluntad. Nosotros con tal de conseguir una pasión somos capaces de esforzarnos el doble, como la pasión por el estudio, que hasta en Semana Santa seguramente vas a estudiar, ¿cierto? La pasión por la música y te pones a practicar y hasta incluso participar en varios casting para ver si de repente pues eres aceptado dentro de un grupo musical. Entonces la pasión doblega nuestra voluntad. Todos son procesos afectivos. La D, ¿no? Solamente la D es un proceso afectivo. En cambio, el interés es un proceso volitivo. Volitivos tenemos la motivación, la voluntad, el interés. En cambio, la imaginación es un proceso cognitivo. Cognitivo tenemos la memoria, el pensamiento, la imaginación. El deseo es un proceso volitivo porque se relaciona con la motivación. Pasiones, emociones, estados de ánimo, alegría, tristeza, cólera, enojo, todos ellos son procesos afectivos. 11. Los padres de Antonio son diferentes. Mientras que su papá es más pasivo y tranquilo, la mamá es todo lo contrario. Esta expresión corresponde a la característica llamada, a ver, ¿qué característica se relaciona con la pregunta número 11? ¿Cuál de todas las características se relaciona con la pregunta número 11? A ver, ¿cuál de todas será? Todas son características, ¿no? Pero bueno, tendríamos que concentrarnos con la pregunta. A ver, por ejemplo, voy a mencionar las características uno por uno, ¿ya? La personalidad es constante porque dura toda la vida. La personalidad es estructurada porque es la suma de factores biológicos, sociales y personales. La personalidad es social porque influye la familia, los amigos. La personalidad es dinámica porque cambia. La personalidad cambia. Ahora sí, una vez que ya he dado una pequeña descripción de todas las alternativas, muy bien, Ramírez, Sanfranco, la respuesta sería la cuarta alternativa. Leonela, la cuarta alternativa, ¿verdad? La personalidad cambia. No tenemos la misma personalidad. La personalidad puede cambiar. Entonces, ¿qué pasa con con los padres de Antonio? Uno de ellos es pasivo y el otro es todo lo contrario, es distinto, ¿no? Es diferente, o sea, ha cambiado. Su personalidad ha cambiado. Entonces, la mamá es todo lo contrario, ¿sí? En ese caso, pues, estaría haciéndome referencia a que la personalidad es dinámica, cambia, la personalidad varía. Cambia de sujeto en sujeto, como también puede cambiar en uno mismo. En uno mismo también puede cambiar. Por ejemplo, en nuestra casa todos tenemos diferentes tipos de personalidad. Y nosotros mismos, de repente, nuestra personalidad ha cambiado. A los 8 años tenías un tipo de personalidad y ahorita eres más serio, más seriecita. Ah, es que estás más concentrado en tus estudios. Cambia, ¿no? Cambia la personalidad. Por eso va a ser, en este caso, la cuarta alternativa. Listo. Pregunta 12. ¿Cuál de las alternativas es una actividad psíquica cognitiva? No solamente me pide que sea cognitiva, sino también que sea de orden superior. Cognitivo y de orden superior. Claves, alternativas. Cognitivo y de orden superior. Ahora sí, ¿ya te animaste?
Por ejemplo, la primera es afectiva, ¿no? Las emociones son afectivas. La segunda también, los sentimientos son afectivos. Las pasiones también son, los tres son afectivos, los tres. Emociones, sentimientos y pasiones, los tres son afectivos. El único que no es afectivo es el último. El pensamiento, Cristén, Cuya, Lozano y otros compañeros más me mencionan el pensamiento. El pensamiento no es afectivo, el pensamiento es cognitivo. Otro que es cognitivo, la memoria, pensamiento, memoria, inteligencia también es cognitivo, sensación, percepción. Siempre que hablamos de la sensación decimos, es un proceso psicológico cognitivo. La percepción es un proceso psicológico cognitivo. La memoria es un proceso psicológico cognitivo, al igual que el pensamiento, ¿verdad? Todos ellos son cognitivos. ¿De orden superior? Sí, de orden superior. ¿Me consultan si la atención es un proceso cognitivo? Sí. La atención y la concentración es un proceso cognitivo, por supuesto. La imaginación y la creatividad también son considerados procesos cognitivos. Entonces, la respuesta sería la cuarta alternativa. Ahora, de orden superior significa, esa palabra superior significa que es exclusivo del hombre. O sea, solamente el hombre tiene este proceso cognitivo. Y sabemos que solamente el hombre, solamente el ser humano, tiene la capacidad de pensar. Solamente el hombre, solamente el ser humano tiene la capacidad de pensar. Entonces el pensamiento es superior. En cambio, la memoria, por ejemplo, es cognitivo, ¿cierto? La memoria es cognitivo, pero la memoria no es superior, porque la memoria no es exclusivo del hombre. La memoria también lo tienen los animales. Entonces la memoria no sería superior, o sea, sí es cognitivo, pero la memoria no es superior. La memoria sería inferior o básico, así se llama, inferior o básico. La memoria es inferior o básico, al igual que las sensaciones. Las sensaciones también es inferior o básico, porque recuerda que las sensaciones también lo tienen los animales. Las sensaciones también lo tienen los animales, entonces inferior o básico. En cambio, el pensamiento, el ser humano, superior. La imaginación, la creatividad, el ser humano, superior, ¿verdad? Procesos superiores. La D. 13. Carlos tiende a anotar sus actividades en una agenda, llegando de esta forma temprano a sus citas laborales, lo cual es felicitado por sus supervisores. La conducta de Carlos se mantendrá por el uso de. ¿Qué se habrá aplicado en el caso de Carlos? Estamos en la 13, ¿verdad? Castro y Urco se animan por la segunda alternativa. En la segunda alternativa me dice reforzamiento positivo. ¿Será la respuesta reforzamiento positivo? En Carlos habrá ocurrido un caso de reforzamiento positivo. Cristén, Ángelo y Gianfranco también se animan por el reforzamiento positivo. Sí, chicos. Está bien su respuesta. Sí, Núñez. Katy, ¿verdad? Está bien tu respuesta, entonces sería reforzamiento. Uy, acá no dice nada. Ya, pero la 13, yo lo voy a agregar después. La 13 sería la respuesta reforzamiento positivo. Claro, lo están felicitando, ¿verdad, Cristén? Todos los premios, cada vez que nos otorgan premios, ¿sí? Toma nota, ¿ya? Cada vez que nos otorgan premios, estamos hablando de reforzamiento positivo. Cuando nos dan los premios, nos dan un abrazo, nos dan felicitaciones, nos dan una torta por nuestro cumpleaños. Todos los premios son reforzamiento positivo, nos dan un regalo. En este caso le están dando felicitaciones, o sea, le están dando, le están otorgando. Tú sabes que dar es positivo, ¿no? La palabra dar es positivo, en cambio la palabra quitar es negativo. Si le quitaran su sueldo, negativo. Si le quitaran el habla, negativo.
Si le quitaran a la enamorada, negativo. Lo que es quitar es negativo, pero acá le están dando felicitaciones. Los supervisores le están dando felicitaciones. Entonces, dar una sonrisa, dar felicitaciones, dar abrazos, dar el doble de propina. Entonces, eso, todos esos casos de premios se llaman casos de refuerzo positivo. Y como es un refuerzo, recuerda que los refuerzos aumentan la conducta. Por ingresar a la universidad, ya tu mamá te dijo, ¿no? Hijo, ingresas a la universidad, te voy a regalar tu carro, te voy a regalar una moto, ya pídeme la laptop que tú quieres, el modelo que tú quieras. Entonces, así, profesora, hasta estudiaría de amanecida, profesora. Si me va a regalar un auto, o sea, encima voy a ir a San Marcos con mi carro, con mi moto, con mi auto. Bueno, entonces sí, ¿no? Es un premio, ¿verdad? Los premios aumentan la conducta, porque si te felicitan, ¿a quién no le gusta que le feliciten en el trabajo o en el estudio? Las medallas, ¿no? Los gallardetes, los certificados, son premios. Reforzador positivo. En cambio, el castigo desaparece, ¿no? El castigo desaparece la conducta, los premios aumentan la conducta. Los refuerzos. En la 14, ¿cuál de las alternativas no es? ¿Cuál de las alternativas no es una característica de la conducta? No es característica de la conducta. La segunda, Fiorella, Kevin y Castro se animan por la segunda, Kevin Cóndor por la primera, Lozano y Fabiana por la segunda, Ángelo por la primera, Cristén por la segunda alternativa, Kevin Cóndor por la segunda alternativa. ¿Cuál no es característica? Me dice, la conducta es sinónimo de comportamiento, sí. Conducta o comportamiento son iguales. La psicología estudia la conducta o el comportamiento. O sea, la uno sí es correcta. Conducta o comportamiento son iguales. En cambio, la segunda alternativa me dice que la conducta es exclusivo del hombre. O sea, solamente el ser humano tiene conducta. ¿Significa que los animales no tienen conducta? Los animales sí tienen conducta. Tienen conducta por instinto y también por aprendizaje. Profesora, a mi perrito le entrené a dar la patita. Mi perrito sabe bailar. Mi perrito sabe hacerse el muertito. Entonces le entrenamos, ¿no? O sea, hay conducta en los animales. Entonces no es cierto que la conducta sea exclusivamente del hombre, del ser humano. ¿La conducta es observable? Sí. ¿La conducta puede cambiar? Por supuesto, ¿verdad? Las conductas, por ejemplo, adictivas, lo que son ludópatas, por ejemplo, adicción al juego, a través de terapia puede dejar de ser adicto o adicta a los juegos o videojuegos. O sea, las conductas pueden cambiar, todas son características y la que no es característica sería la segunda alternativa, la B. Es exclusiva del hombre, no solamente del ser humano, sino que también los animales tienen conducta. Los animales y el ser humano tienen conducta, ¿ya chicos? Las plantas no tienen conducta porque un requisito era que sea observable por otro individuo y las plantas no pueden observar la conducta de los demás, no hay plantas, no hay conductas en las plantas. Entonces la 14 marcamos la segunda alternativa en la pregunta 14. A ver chicos, acá está la pregunta 13, ¿no? Refuerzos y castigos. Un refuerzo aumenta la conducta, tiene la probabilidad de aumentar la conducta, los refuerzos. Si nos dan regalos por estudiar, vamos a querer seguir estudiando. Si nos dan felicitaciones por trabajar, vamos a querer seguir trabajando. Los refuerzos aumentan la conducta, en cambio los castigos es todo lo contrario, disminuyen la conducta. Te portaste mal, tus padres te castigaron, no puedes salir el día de hoy. Te portaste mal, bueno, muchos se portaron mal, ¿no? No usaron adecuadamente su mascarilla, no usaron adecuadamente su desinfectante, por eso que todos estamos castigados con la cuarentena o con la restricción hasta que disminuya los casos. Una vez que disminuya los casos ya podemos salir hasta pasado las 9 de la noche, pero mientras tanto estamos castigados
no nos hemos comportado bien, la mayoría, el castigo disminuye la conducta, una llamada de atención. En el colegio, cuando te portabas mal, te castigaban colocándote ficha de seguimiento o llamaban a tus padres. Entonces, para que ya no te portes mal, disminuye la conducta, los castigos. Pero los refuerzos, acá está, son recompensas, premios o recompensas que se pueden dar a la conducta que deseamos. Esa conducta que deseamos que se mantenga, hay que premiar. El hermanito sabe saludar, hay que premiar. El hermanito tendió su cama, hay que premiar. El hermano mayor cocinó, nunca cocinaba, pero hoy día pues cocinó, hay que premiarle, ¿no? Qué bien, hermano, felicitaciones. Uy, tu sazón es mejor que la mía, ¿verdad? Hay que premiar, pero si le decimos, tú cocinando, qué raro, ¿no? Va a llover seguramente, se te va a caer las manos seguramente. Y ese milagro, entonces, si le decimos eso, ni más va a querer cocinar, porque en vez de premiar, le estamos castigando con nuestras frases que le ponen incómodo. O sea, le estás desanimando, ¿verdad? Prémiale, ¿verdad? Felicítale por su sazón, invítale un refresco de repente. Entonces, así con más ganas va a tener deseos de seguir cocinando. Entonces, los premios aumentan la conducta, favorecen a que ocurra una conducta. Pero hay refuerzos que son positivos, como también hay refuerzos que son negativos. En el caso del refuerzo positivo, consiste en dar premios, regalos, por eso que acá hay dibujitos con regalos. Es su cumpleaños, le regala zapatos, celular, zapatillas, un diario con candadito y todo. O sea, los premios, los regalos son refuerzo positivo, felicitaciones, sonrisa, son refuerzos positivos. Entonces, acá en el refuerzo positivo tú aplicas algo. Es positivo porque se da algo, se entrega algo. En cambio, en el negativo se quita algo. Se quita algo que tú no deseas. Se quita algo tras eliminar la conducta deseada. Por ejemplo, cuando tomamos pastillas que calman el dolor de cabeza, cuando tomamos pastillas que calman los cólicos menstruales, entonces las pastillas te quitan, ¿no? Te quitan eso que tú no deseas, el dolor, la fiebre, la migraña. Las pastillas te quitan y al quitarte todos esos síntomas, te sientes mejor, te sientes feliz, estás contento, ¿verdad? Entonces, obviamente, al sentirte ya sin los síntomas, estás aliviado, o sea, te has sentido premiado porque los síntomas desaparecieron. Entonces, recuerda que un refuerzo aumenta la conducta, así que la próxima vez que te duele la cabeza, seguramente vas a comprar esa misma pastilla que el otro día te quitó el dolor de cabeza. Entonces, el consumo de medicamentos está dado por refuerzo negativo, porque quita los síntomas y nos hace sentir mejor. ¿Ya? Entonces, quitarnos todo aquello que nos resulta desagradable sería un refuerzo negativo. En cambio, darnos algo agradable, refuerzo positivo. Quitarnos algo desagradable, refuerzo negativo. Es todo lo contrario, ¿no? Mira, acá se da, acá se quita. Acá es una conducta que nos gusta, acá es algo que nos disgusta. Por eso que son todo lo contrario estos dos. Seguimos. 15. Pedro desea pintar los dibujos de su pintor preferido debido a que este fue muy reconocido en su época. Según Albert Bandura, se evidencia el siguiente factor. ¿Qué factor se evidencia según Albert Bandura en este aprendizaje? ¿Cuál de todos? ¿Será el factor atención? ¿Será el factor proximidad? ¿Será el factor estatus? ¿O será el factor interés? Los cuatro son factores de la teoría del aprendizaje vicario. Esta teoría del aprendizaje vicario tiene como representante a Albert Bandura. ¿Qué cosa dice Albert Bandura? Que el principal tipo de aprendizaje de los niños es el aprendizaje por imitación. El principal tipo de aprendizaje, bueno, casi todos aprendemos imitando, pero principalmente los pequeñitos aprenden a través de la imitación, a través de la observación, a través del modelamiento. Aprendizaje vicario. Modelamiento porque está presente un modelo. Está presente un modelo.
¿Ya, chicos? Listo. A ver, vamos a observar cuál es. Analicemos uno por uno, ¿ya? Por ejemplo, según Albert Bandura, para que ocurra la imitación, un requisito indispensable es prestar atención. El niño imita aquella conducta que prestó atención. En cambio, si no prestó atención, no va a imitar. Por ejemplo, si tú de repente eres el hermano mayor, la hermana mayor, eres el modelo en la casa, el modelo a seguir, hasta incluso te cuidas para tener buenos comportamientos. Es que, profesora, yo quiero que mi hermanito me copie, quiero que sea como yo, ¿no? Bueno, si tú quieres que sea como tú, tienes que lograr que preste atención. Si no te presta atención, lamentablemente no te va a copiar. Es un requisito indispensable prestar atención para que haya imitación. Y hay que cuando la mamá se está maquillando, la pequeñita está mirando atentamente. Si agarró su esmalte, su lápiz labial, su arete, la cremita para la cara, está mirando atentamente. Nosotras no nos damos cuenta porque estamos frente al espejo, pero la pequeñita atentamente está viendo qué agarras. Ya, entonces, ¿acá habrá atención? No. Pedro quiere pintar los dibujos de su pintor favorito. ¿Y por qué quiere pintar los dibujos de su actor favorito? No porque está prestando atención, sino porque en su época él ha sido muy reconocido. Entonces no puede ser la A, ¿no? No puede ser la A. Muy bien, Urco. Leonela, tu respuesta está bien. Urco y Leonela, tu respuesta es correcta. Hasta el momento, Urco y Leonela. Acá tenemos otro factor del aprendizaje vicario. Según Albert Bandura, los pequeñitos no solamente tienden a imitar lo que más prestan atención, sino también tienden a imitar casi siempre a los personajes más cercanos. Los pequeñitos casi siempre tienden a imitar a los personajes más próximos, a los personajes más cercanos. De ahí que imita más al papá, a la mamá, al hermano o al tío, porque son los personajes más cercanos. Entonces copia las personas que están en su entorno, las personas más cercanas. Si tú le dices, ¿por qué no te comportas bonito como tu primo que vive en Pucallpa? Ni siquiera tiene interacción con su primo que vive en Pucallpa, ni siquiera por videollamada. Es más, ni conoce a su primo que vive en Pucallpa. O sea, cuanto más lejos esté, menos va a copiar, menos va a imitar. Cuanto más cerca esté, más va a copiar. De ahí que si tu hermanito para mucho con sus primos son lisurientos y para mucho con sus primos, para él los personajes más cercanos son sus primos. De ahí que nos quejamos, ¿y cómo habrá aprendido lisuras? ¿Quién le habrá enseñado? Ahí está, pues, ¿no? Los primos son las familiares más cerca, más próximos a la hora de interactuar, ¿verdad? O tal vez para en la calle, ¿no? Con los vecinitos, toda la mañana o toda la tarde. Entonces, resulta que los vecinitos de la calle son los personajes más cercanos a él, más próximos. La mamá pues está atareada, la mamá está trabajando, el papá está trabajando, no para mucho en la casa, entonces no le va a copiar tanto al personaje que no interactúa mucho. Entonces, casi siempre los personajes cercanos son papá, mamá, hermanos, primos, tíos. En cambio, primos lejanos, el mejor amigo del papá de la mamá, ni los conoce, ¿verdad? Próximo se refiere a los personajes cercanos a él. Por ejemplo, su actor favorito, su cantante favorito. Es próximo porque todos los días lo mira en la televisión. Estatus. El pequeñito no solamente tiende a copiar personajes a la cual le prestó atención, no solamente tiende a copiar personajes cercanos como sus familiares, sino también tiende a copiar personajes que tienen un nivel en la sociedad. Un nivel en la sociedad significa que son reconocidos. Un nivel en la sociedad significa que son reconocidos. Por ejemplo, si yo te digo como profesora, chicos, usen su mascarilla, chicos, usen su alcohol, su desinfectante de manos,
Ya pues chicos, cuídense usando la mascarilla. A mí no creo que me hagan mucho caso. Algo de caso de repente, ¿no? Algo me harán caso. Pero ¿qué pasaría si ahorita, en plena clase, invitamos a un médico, ¿no? Invitamos a un infectólogo, a un virólogo también, ¿verdad? Le digo, chicos, ¿saben qué? 5 minutos les voy a dejar con este médico, con este infectólogo, que va a hablar de las consecuencias de cómo cuidarse. Entonces, cuando tú escuchas a un médico especialista en el tema, ¿verdad? Del virus, de la bacteria, obviamente a él le vas a hacer caso. ¿Por qué? Porque el médico, ahorita el médico tiene un estatus, el nivel más alto por el mismo tema de la pandemia en la sociedad, ¿verdad? En cambio, mamá ya se cansó de corregirte, papá ya se cansó de corregirte, pero como es un médico, tú le haces caso, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Tu tía ya se cansó de corregirte para que tú tengas una mejor conducta, tu primo ya se cansó de corregirte para que tengas un mejor comportamiento, pero ¿qué pasaría si un día a la casa va un psicólogo? Como el psicólogo es el profesional, tiene un estatus, ¿verdad? Tiene un estatus, un nivel, una admiración por el mismo hecho de ser profesional. Entonces, uy, bueno. Entonces decíamos que los profesionales tienen un estatus, ¿no? O sea, ¿a quién le vas a hacer caso tú? ¿A lo que te diga tu vecinito de cómo cuidarte ante el virus? ¿O le vas a hacer caso a un infectólogo o a una enfermera? ¿A quién le vas a hacer caso de tu control emocional? ¿A lo que te diga tu hermanita o tu hermanito o a lo que te diga el psicólogo? Entonces, en ese caso, en el caso de Pedro, él quiere pintar no porque solamente le guste pintar, porque si fuera que le gusta la pintura, yo marcaría interés. O sea, me interesa la pintura, me gusta la pintura, me fascina la pintura y yo marcaría interés. O sea, él no solamente quiere pintar porque le gusta, sino que él quiere pintar porque él le sigue a un personaje, él desea pintar dibujos que ha pintado un personaje, un pintor que él admira, ¿verdad? Entonces, acá estamos hablando del estatus, ¿no? Del estatus. Entonces, casi siempre le hacemos caso a aquella persona que tiene un cierto cargo, un cierto reconocimiento o un nivel en la sociedad. Casi siempre, ¿no? Puesto que la respuesta sería la alternativa C, estatus. ¿Ya, chicos? ¿Verdad? Ahí está. Es como el ministro, ¿no? Sale a hablar el ministro de Educación. El ministro de Educación es un experto deportista. Nadie le va a hacer caso. Pero si el ministro de Educación es un experto, es más, ha sido un profesor, un docente, un catedrático, entonces le presto atención y lo que me ha dicho seguramente es verdad. Si es un ministro de salud y es un reconocido a nivel de la medicina, le vamos a hacer más caso. Si es un deportista en este caso, ganador de varios Grammy, puede ser que como ministro de Cultura le hagamos caso. De lo contrario, probablemente no va a llamar nuestra atención. Entonces, el estatus es muy importante para la imitación. 16. Afirmar que los tacneños son personas nacionalistas y hospitalarias es hacer referencia a una operación mental denominado los tacneños son nacionalistas, los tacneños son hospitalarios, o sea, a todos, ¿no? A todos estamos colocando en el mismo saco, ¿verdad? A todos le estamos atribuyendo la misma característica. A todos le estamos atribuyendo los mismos rasgos. Así es. Núñez, ¿está bien tu respuesta, Angelo? Leonela, al igual que Kevin Cóndor, es, por supuesto, ¿no? La respuesta sería generalización. La generalización consiste en atribuir una sola cualidad a varias personas. Por ejemplo, la cualidad de nacionalista o la cualidad de hospitalarios. Le hemos atribuido a esta única cualidad, bueno, aunque acá hay dos cualidades, pero le estamos atribuyendo a todos o a todas. Estamos generalizando. ¿Cierto? Todas son operaciones mentales, todas las alternativas son operaciones del pensamiento
En la abstracción captamos lo más importante, consiste en captar lo más importante de algo. En la comparación, cuando buscamos semejanzas o diferencias entre dos o más cosas, personas o situaciones, por ejemplo, comparamos a los tacneños con los puneños, o comparamos a los tacneños con los limeños, quienes son más hospitalarios, quienes son más nacionalistas. Ahí sería comparación. Síntesis es cuando reagrupamos, ¿verdad? Reagrupamos. Por ejemplo, al hacer un resumen, estamos haciendo una síntesis. Reagrupamos, formamos una totalidad. Cuando el técnico termina de arreglar tu computadora y reúne las piezas, ya lo arregló y reúne las piezas, también está haciendo una síntesis. El resultado ante un diagnóstico también puede ser una síntesis. Pero en este caso, la respuesta sería generalización. ¿Ya, chicos? Repito, abstracción es captar lo más importante. Por ejemplo, lo más importante de un triángulo son sus tres lados. Lo más importante de una silla es la comodidad. Lo más importante de una casa es que brinde seguridad, ¿no? Porque si la casa se cae, ya fuimos. Lo más importante de un televisor es que capte la señal, se mire las imágenes. No importa si el televisor es pequeñito, no importa, ¿no? Lo más importante de una manzana es su sabor, por ejemplo. En ese caso sería abstracción. Pasamos a la 17, la pregunta 17. Un investigador que se interesa por descubrir el nivel de relación que existe entre el coeficiente intelectual y la autoestima en un grupo de estudiantes universitarios tendría que utilizar ¿qué método? ¿Cuál es aquel método que busca establecer el nivel de relación entre dos eventos? En este caso, el nivel de relación entre el evento autoestima y el evento coeficiente intelectual. ¿Cómo se llama ese método? ¿Correlacional? Muy bien, Kevin. Núñez, claro, es correlacional. Leonela, por supuesto, ¿no? Es el método correlacional. Kevin Giles de la Cruz, por supuesto. Esa es la clave, ¿no? Método correlacional. En el método correlacional había dos eventos, dos situaciones. Tú sabes que en el método experimental también hay dos eventos, solo que en el método experimental hay causa y efecto. En cambio, en el método correlacional no hay causa, no hay efecto. Yo no puedo decir que el coeficiente intelectual es la causa de la autoestima o la autoestima es la causa del coeficiente intelectual. No, ¿verdad? No. No, no son iguales. Por ahí me preguntan si el método correlacional abarca, si el método experimental abarca el método correlacional. No, son métodos completamente distintos, diferentes. El método experimental es un método explicativo, muy aparte es el método correlacional. Se parecen, pero no son iguales. ¿Cuál es la diferencia? En el experimental hay causa y efecto. Por ejemplo, el consumo de café hace que esté más atenta. Causa café, consecuencia atención. El uso de la música hace que me concentre o me desconcentre. La música causa consecuencias desconcentrada. ¿Sí? Cuando hay eventos que tienen causa y efecto, ese sería método experimental. Pero acá no hay causa y efecto, ¿no? Yo no puedo decir que el coeficiente intelectual me cause alta autoestima o baja autoestima. No, no. Por ejemplo, sacar más de 130, muy superior. Inteligencia muy superior. ¿Eso significa que voy a tener alta autoestima? No necesariamente.
Hay personas que pueden sacar alto en su coeficiente intelectual, pero son personas tímidas, temerosas, calladas, asustadizas. Hay personas que sacan bajo en su coeficiente intelectual, pero se sienten seguras de sí mismos, por ejemplo. Entonces, acá no hay causa y efecto, solamente hay dos eventos que estamos tratando de averiguar qué tanto se relaciona el uno con el otro. Entonces, estamos aplicando el método correlacional. En la pregunta 17, los grandes líderes mundiales, según Alport, sobresalen gracias a la presencia de un rasgo. ¿Qué tipo de rasgo será? Bueno, Alport, en la teoría de la personalidad, Alport habla de los rasgos. Entonces, a él le pertenece la teoría de los rasgos, Gordon Allport. Según Allport, tenemos rasgos centrales, tenemos rasgos secundarios o tenemos rasgos cardinales. O sea, hay tres tipos de rasgos según Gordon Allport. Los rasgos, en este caso, cardinales, vamos a empezar por los rasgos cardinales. Los rasgos cardinales es un solo rasgo que te define cómo eres. Es un solo rasgo que nos define cómo somos. Difícilmente tenemos rasgos cardinales. Muy pocas personas tienen rasgos cardinales, ¿ya? Por ejemplo, los líderes mundiales, ellos tienen rasgos cardinales. Ellos sí tienen rasgos cardinales. Entonces, la respuesta en la 18 sería la alternativa C. Los líderes mundiales tienen rasgos cardinales. Pocas personas, repito, tienen este tipo de rasgos. A ver, líderes mundiales, por ejemplo, Barack Obama. Si nosotros escuchamos la palabra, si nosotros escuchamos el nombre Barack Obama, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente al escuchar el nombre Barack Obama? O sea, respecto a su personalidad. Escuchamos Barack Obama y al toque viene a nuestra mente líder o liderazgo, ¿no? Persona amable, me dicen por ahí. Entonces, escuchamos una sola palabra, ya sabemos de quién se trata. Es que Barack Obama tiene su rasgo cardinal. Es un solo rasgo, o sea, una sola característica, que basta que lo escuches, ya define su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de actuar, o sea, toda su personalidad. En cambio, si yo te dijera, a ver, después de Barack Obama, ¿quién teníamos? El siguiente presidente después de Barack Obama, ¿te acuerdas? Estados Unidos, el expresidente Trump, Donald Trump, Trump o Trump, como quieras decirlo en inglés o en español, Trump. Entonces, por ejemplo, el caso de Donald Trump. Escuchamos su nombre y apellido y ¿cuál es lo primero que se nos viene a la mente? Líder, no creo, ¿no? Persona amable, tampoco, ¿no? Escuchamos la palabra Trump y lo primero que se nos viene a la mente, xenófago, profesor, es un xenófago. Xenofóbico, perdón, un xenofóbico. Es un misógeno, me están diciendo algunos, ¿no? Misógeno. El misógeno es el que odia al prójimo. Un racista, profesora, me están mencionando. Xenófago, el que odia a los extranjeros, claro, quiso hacer el muro para que no entren algunos mexicanos. Entonces, mira, basta que te mencionen una sola palabra, ya le pinta de cuerpo entero cómo es esa persona. Ese es un rasgo cardinal, ¿ya? A ver, si yo te dijera, Jefferson Farfán, su personalidad, ojo, no estamos hablando de su físico, su personalidad. Si yo te dijera Jefferson Farfán, ¿cuál es lo primero que se te viene a la mente? A ver, deportista, ya puede ser. ¿Cómo que tramposo, chicos? Deportista. Ya por ahí hay otras palabras que prefiero no mencionar. Entonces, basta que escuchamos esa palabra, ya sabemos de quién se trata, ¿cierto? Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, persona amable. Por ejemplo, Hitler. Lo primero que se nos viene a la mente al escuchar la palabra Hitler. Déspota, cruel, malvado, ¿no?
muerte, ¿verdad? Genocida. Escuchamos la palabra José Carlos Mariátegui o Carlos Marx. Carlos Marx, revolucionario, profesora. Carlos Marx, revolucionario. Entonces, todos esos personajes históricos, algunos deportistas, basta que mencionamos una cualidad de su personalidad, ya sabemos de quién se trata. Entonces, esos son los rasgos cardinales. Pocas personas tienen rasgos cardinales. La mayoría tenemos rasgos centrales. La mayoría de nosotros tenemos rasgos centrales. En el rasgo central no necesitamos un solo rasgo. O sea, no necesitamos una sola descripción, sino más de 5. Más de 5. Por ejemplo, si yo te preguntara, descríbeme cómo es tu mamá. Profesora, mi mamá es amable, inteligente, amorosa, detallista, un poco renegona, habladora. O sea, para describir a la mamá necesitamos varias características. Mencióname cómo es tu mejor amiga o tu mejor amigo. Inteligente, celoso, protector, tímido. Entonces son varias características, necesitamos varias características para saber de quién me estás hablando. Entonces la mayoría de nosotros tenemos rasgos centrales. Son muchas características, varias características, ¿ya? Que definen a la personalidad, ¿sí? Salvo que por ahí me están diciendo, profesora, pero yo tengo una sola característica que define a mi mejor amiga. Mi mejor amiga es dictadora, me dicen. Fría, me han puesto por ahí, calculadora. Bueno, salvo, ¿no? Salvo que necesites una sola característica para definir a tu mejor amiga. Ahí sería cardinal. Una sola característica para definir a la mamá. Comprensiva. Cruel, me han puesto otros, ¿no? Cruel. Una sola característica, la chancla. Bueno, entonces, salvo que fuese ese caso. Entonces, si te dan ejemplos donde hay una sola característica, rasgo cardinal. Pero si te dan ejemplos donde hay varias características, rasgos centrales. Ya, rasgos centrales. Los rasgos cardinales, como Hitler tiene rasgo cardinal, Adolfo Hitler, nazi, genocida, ¿verdad? Los rasgos cardinales también lo tienen aquellas personas que tienen pasiones. Por ejemplo, un rasgo cardinal de Paolo Guerrero, su pasión por el fútbol. Un rasgo cardinal de Da Vinci, por ejemplo, ¿no? El arte. Entonces también tiene que ver con pasiones. Si tú te dedicas en cuerpo y alma a esa pasión, a ese deporte, a ese estudio, a ese arte, entonces las pasiones también son rasgos cardinales. Una cosa es jugar de vez en cuando y otra cosa es dedicarnos al fútbol y querer ser profesionales en el fútbol, sería rasgo cardinal. Una cosa es pintar de vez en cuando y otra cosa es querer ser pintores, artistas, y querer hasta de ello hacer una profesión. Ahí sería un rasgo cardinal. Entonces, las pasiones, así como un único rasgo, porque las pasiones también tienen que ver con un solo rasgo, son rasgos cardinales, pero más de 5 son rasgos centrales. En cambio, los rasgos secundarios son los pasatiempos, los gustos, las preferencias, las conductas poco frecuentes, ¿ya? Tu hobby, por ejemplo, tu hobby, lo que practicas de vez en cuando, sería un rasgo secundario. Profesora, a veces cuando tengo tiempo escucho música, entonces escuchar música sería tu rasgo secundario. A veces cuando tengo tiempo, colecciono monedas, entonces eso sería tu rasgo secundario. A veces, de vez en cuando, ¿no? Solo de vez en cuando, sería un rasgo secundario, ¿ya? Conductas poco frecuentes, por ejemplo, hay personas que son vegetarianas. El ser vegetariano es poco frecuente, difícilmente se encuentra un alumno vegetariano. Entonces sería un rasgo secundario, que pocas veces existe un alumno o una profesora o profesor que sea vegetariano. Como raras veces se presenta, entonces sería pues un rasgo, en este caso, secundario. Gustos, preferencias o conductas poco frecuentes. A tu hermana le haces cosquilla, perdón, a tu hermano o a tu hermana le haces cosquilla, y en vez de reírse se enoja. No es frecuente, ¿no? No es usual que en vez de que le cause risa, se enoje.
sea, es una conducta poco frecuente. Gustos poco frecuentes. Por ejemplo, que te guste comer sopa con plátano, sopa con rodajas de plátano, o la sopa con pan. También es algo raro, poco frecuente. Pocas veces las personas comen su pan con plátano, su sopa con pan, o su canchita palomita con ají, ¿verdad? Arroz con chisitos, me dicen. Ya bueno, ese sería un rasgo secundario, ¿no? Poco usual. Listo, ya sabes entonces, los rasgos cardinales, un solo rasgo que defina tu personalidad, como también están las pasiones, los rasgos centrales, varios rasgos, más de 5, que se necesitan para describir la personalidad de alguien, y los rasgos secundarios, comportamientos o conductas o gustos poco usuales. 19. A pesar que el auto se aleja, se ve más pequeño. A pesar que el auto que se aleja se ve más pequeño, a pesar de que el auto que se está alejando se ve más pequeño, sabemos que no es así. O sea, el auto se aleja, se mira pequeño, pero sabemos que no es así. Sabemos que el auto en realidad es grande. O sea, yo a lo lejos puedo ver el auto, conforme se aleja lo veo chiquitito, pequeñito, pero en realidad yo sé que ese auto es grande. Bueno, ¿cómo se llama ese principio? Que a pesar de la lejanía, podemos ver las mismas características, las mismas propiedades. Muy bien, Leonela, muy bien, Kevin Giles. La respuesta es constancia. Constancia perceptual. En la ley, según la ley de constancia perceptual, captamos, miramos, ¿sí? Algo que está cerca o algo que está lejos, y a pesar de la distancia, sabemos que mantiene las mismas propiedades. A pesar de la lejanía, yo veo que esa camioneta se va haciendo chiquitita, pero en realidad yo sé que es grande. A pesar de la lejanía, yo veo que mi compañero se está haciendo pequeñito conforme se acerca al horizonte, pero yo sé que mi compañero es alto, mide 1,70 m, ¿verdad? A pesar de la distancia, estás arriba en el Cerro San Cristóbal. Por Semana Santa muchas personas iban al Cerro San Cristóbal y desde arriba miran cómo las personas están caminando abajo, todo ahí, parecen puntitos con patas. Desde arriba vemos a las personas como puntitos, pero sabemos que no son puntos, sino son personas, son seres humanos trasladándose. Parecen hormiguitas, pero no son hormigas. Entonces, eso es debido a la ley de constancia perceptual. A lo lejos vemos las estrellas como si fueran un puntito, pero sabemos que en realidad las estrellas son enormes. Es enorme la estrella. Debido a esta ley constancia perceptual, mantenemos propiedades, características, tamaño, hasta colores, ¿no? Apagamos la luz del cuarto, todo se ve oscuro, pero a pesar de la oscuridad, sabemos que nuestro cuarto es de color amarillo, o sabemos que nuestro cuarto es de color celeste, o sabemos que nuestro cuarto es de color blanco, a pesar que en la oscuridad se ve todo negro, tú sabes que se mantiene el mismo color. Y llegamos a la última preguntita, chicos. A ver, última pregunta. La pregunta 20. En la película Manos Milagrosas, el médico Ben Carson no podía separar a los siameses, puesto que si los operaba, estos se desangraban y morían. Estando en una sala, ve cómo gotea el agua de un caño. Este hecho le permitió idear una forma de operación en la cual si se les congela el corazón a ambos niños, si se le llega a congelar el corazón a los niños, entonces ahora sí va a poder operarlos. Y siendo así, ¿no?, exitoso el desenlace final. Según las teorías modernas de la creatividad, en este caso, este médico, a ver, ¿qué tipo de pensamiento habrá tenido? Porque mira, ¿no? ¿Qué tal solución, verdad? Creativa, ¿cierto? Es una solución creativa. O sea, si son siameses, sabemos que los niños siameses son los niños pegados, que muchas veces hasta comparten el mismo órgano, ¿verdad? ¿Cómo los voy a separar? Porque si yo los separo, podrían morir. Hay siameses que no comparten el mismo órgano, pero aún así están pegados. O sea, los dos tienen sus brazos, pero al estar unido hay 4 brazos. Los dos tienen su corazón, pero al estar unido hay 2 corazones. Si yo le voy a operar así de frente,
pueden morir desangrados. Pero, ¿qué pasaría al ver la gotita de agua, no? Porque el agua se une, se separa, cae, se desintegra. ¿Qué pasaría si congelamos a los siameses? Entonces, de repente ahí vamos a evitar que el agua se desparrame, más bien que sea uno solo, que la sangre, al ser líquida, no fluya, ¿verdad? Sino se mantenga como uno solo. Ya, por ahí me han dado la respuesta. A ver, la respuesta correcta es de Fiorella, Kevin Núñez, Cuya Castro y hasta ahí. Me han dado la respuesta correcta, sería el pensamiento divergente. El pensamiento divergente es el tipo de pensamiento creativo, o sea, no buscas una solución común, buscas una solución creativa, ¿verdad? Lo común sería ir de frente y operarlo, pero así va a morir, eso es lo común. La mayoría de médicos van, cortan, y eso es lo común. Pero ¿qué hacemos si están pegados? ¿Qué hacemos para que no muera? ¿De qué manera yo les puedo operar y salvar la vida a los dos? Entonces, las soluciones creativas son las soluciones divergentes. Si es posible, sobrepasa los límites de la imaginación. En cambio, lo común es convergente. El pensamiento convergente es común, tiene una única respuesta, acá no hay imaginación, acá no hay creatividad, es común. ¿Para qué sirve el lapicero? Para escribir. Todos sabemos que el lapicero sirve para escribir, ¿verdad? ¿Para qué sirve la silla? Para sentarme. Todos sabemos que la silla sirve para sentarse. ¿Para qué sirve un plato o una taza? Para comer, para desayunar. Eso es convergente. Pero si tú le das soluciones novedosas, creativas, pensamiento divergente. Profesora, el lapicero sirve para rascarme la espalda. Es que no alcanzo, profesora. Mi lapicero se convirtió en la manito rascadora. Profesora, la silla sirve para trancar mi puerta. Es que se malogró el cerrojo de mi puerta. Todas las soluciones creativas se llama pensamiento divergente. En el pensamiento divergente no hay una única respuesta, sino varias respuestas. Muy bien, entonces en la 20 sería la segunda alternativa, chicos. El pensamiento divergente es el que se relaciona con la inteligencia incluso, porque tú sabes que para ser inteligente no solo debes resolver un problema rápido, sino ser muy creativo, bastante creativo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún ejemplo que desean que se les proporcione, chicos? Algo que no hayan entendido, me avisan para poder explicarles y de esa manera que quede todo claro. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Está bien? Kevin Núñez, ¿se entendió? ¿No se entendió? ¿Hay alguna duda? Ah, si hay más leyes de la Gestal, sí, por supuesto, hay más leyes, ¿no? Por ejemplo, en la 19 están las otras leyes de la Gestal. Aparte de la ley constancia perceptual, también tenemos la ley de figura y fondo. Ahorita, por ejemplo, que estás escuchando la clase, estás aplicando la ley de figura y fondo. Quiere decir que te concentras en la voz de la profesora, pero seguramente alrededor hay bullicio. Profesora, alrededor mis sobrinitos están corriendo. En el segundo piso unos niños están saltando. Afuera acaba de pasar el frutero vendiendo pues las frutas, pero yo estoy concentrado en la voz del profesor o de la profesora. Entonces, la ley de figura y fondo hace de que tú captes algo que sobresale y dejes de lado lo que no sobresale. Entonces, en una clase, en una conferencia, en una película, sobresale la voz, ¿verdad? Del resto. La voz sería la figura y el resto, el bullicio, sería el fondo. Ley de figura y fondo. Ley de proximidad, cuando captamos algo que tenga cercanía. Cercanía. Cuando hay cercanía espacial, ahí aplicamos la ley de proximidad. Por ejemplo, en la escritura se aplica la ley de proximidad. Por ejemplo, acá dice a, muy aparte dice pesar, a pesar que el auto que se aleja, o sea, tenemos la letra A, está separado, y la palabra pesar están juntitos, ¿no? Están próximos, por eso que yo leo pesar como un todo, están próximos. Yo no digo a pesar que, yo digo a pesar que, o sea, tomo espacio, tomo tiempo, porque tengo que leerlo tomándome un espacio ya que las palabras están separadas.
y tengo que concentrarme en lo que está junto. Por ejemplo, acá no vamos a leer se ve. Acá la lectura no es se ve, ¿no? ¿Por qué yo no voy a leer se ve? Y lo que sí voy a leer es se ve. C espacio B. Porque están separados, ¿no? Como están separados, yo digo se y voy a parte B. No digo se ve. No tengo por qué unirlos porque no están próximos, porque no están juntos. Hay un espacio acá. Entonces, la ley de proximidad permite leer letras y permite leer números tomando en cuenta los espacios. La ley de semejanza cuando clasificamos objetos que se parecen. Agrupamos pelotas del mismo color, verde, los colocamos en un grupo, rojo en otro grupo, de ley de semejanza. Cuando vamos a los servicios higiénicos, también aplicamos la ley de semejanza, porque tú entras en el baño de damas o entras en el baño de varones, de acuerdo a las características que te identificas. Ese dibujito, este es el baño de damas, porque tiene faldita, tiene cabellito largo, entro ahí, ¿no? Ese otro dibujito, es baño de varones, porque pues cabellito corto, o sea, me identifico, ¿sí? De acuerdo a mi semejanza. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta más que tuviesen? La teoría de Vygotsky. La teoría de Vygotsky es la teoría sociocultural. La teoría de Vygotsky, en el tema de aprendizaje, ahí, por ejemplo, se menciona la teoría de Vygotsky, que es la teoría sociocultural. O sea, toma en cuenta el contexto, y Vygotsky también habla del desarrollo próximo. O sea, según Vygotsky, todo estudiante eh, tiene que tener un asesor, una persona que le ayude a comprender lo que lee, lo que capta, porque por sí solo sí va a lograr su aprendizaje, pero si tuviera un asesor, alguien que le ayude, aunque Vygotsky usa el término alguien que le facilite, si tuviera alguien que le facilite mejor los conocimientos, entonces su aprendizaje no va a llegar hasta acá, sino más todavía. Va a llegar, va a alcanzar su zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo se logra siempre y cuando alguien nos ayude en el aprendizaje. ¿Verdad? El pequeñito, por ejemplo, puede armar rompecabezas solo, ¿sí? Pero con la ayuda de un familiar tal vez lo haría mejor. Y más adelante va a volver a intentarlo solo. O sea, alcanzó su máximo desarrollo intelectual a través de un ayudante, de un facilitador. En el caso de la educación sería un maestro, ¿no? O sea, el maestro es el que facilita. Tomando en cuenta siempre el contexto, ¿ya? La cultura, teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Muy bien, chicos, ahora sí, gracias por su atención. Espero que se haya entendido cada uno de los ejemplitos y de las preguntas también. Entonces nos estaríamos viendo en la próxima clase. Así es. Hasta la próxima semana, Leonela. Hasta la próxima semana, Kevin. Hasta la próxima clase, Jimena.